Martínez Pozo los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Muchos temas interesantes, varios motivos de preocupación. Así es que vamos a enumerar de inmediato lo que tenemos aquí señalado y otros que son anotaciones y estudios posteriores. Tenemos en Sudán otra expresión del desajuste mundial. Tenemos la carta de paliza a los diputados o al presidente de la Cámara de Diputados, que es totalmente ajena al ordenamiento constitucional dominicano, pero totalmente ajena a ese ordenamiento constitucional. Y entonces vemos que el señor Nuto, don Nuto y compartes, que estaban escondidos públicamente en la República Dominicana, porque estaban escondidos públicamente en la República Dominicana. Eso parece casi un oxímoron. Pero vamos a entrar en materia inmediatamente. Algunas personas me han escrito sobre la publicación que cité ayer, Todo el mundo miente, de Seth Stephen Davidowi. Quiero pues enfatizar quién es esta persona y por qué esa obra tiene ese título. Entonces, sobre el autor, Seth Stephen Davidowi, que es el autor de este libro que se titula Todo el mundo miente. ¿Quién es este caballero? Este caballero es graduado en filosofía en Stanford y con un doctorado en economía en Harvard. Jeff Stephen Davidowi trabajó como científico de datos en Google, investigando cómo combinar encuestas tradicionales con nuevas formas de datos de Internet y ayudando a desarrollar nuevos métodos para medir la efectividad de la publicidad. Ha sido profesor visitante, un profesor visitante de la Universidad de Pensilvania y actualmente es colaborador de el New York Times. Sus investigaciones, centradas en el uso de fuentes del Big Data, permitieron descubrir comportamientos y actitudes ocultos que develan la psique humana. Así, pues, ha podido medir socialmente cuestiones como el racismo, el aborto autoinducido, la depresión, el maltrato infantil, las turbas de odio, las ciencias del humor, la preferencia sexual, la ansiedad, entre muchos otros temas. He querido dar esta acreditación de esta persona para que se sepa realmente de quién estamos hablando. Entonces, ¿por qué Seth Stephen Davidowi titula su libro Todo el mundo miente? Porque nosotros, los católicos, por ejemplo, ya no tenemos que ir al confesionario para estar confesados. Todos católicos, evangélicos, no creyentes, todo el mundo, todos nos confesamos a diario y nos confesamos a cada minuto, a cada hora, estamos confesándonos. Pero confesándonos en nuestra verdadera identidad, no en la que aparentamos, no en lo que decimos, sino en lo que somos en realidad, que muchas veces es distinto lo que somos a lo que intentamos proyectar. Entonces, ustedes saben cuál es ese confesionario, ese confesionario al que se refiere Stephen Davidowi. Ese confesionario no es otro que la privacidad del teclado de nuestros aparatos electrónicos. Ahí nosotros estamos confesándonos, pero por segundo nos estamos confesando. Y a veces ahí reflejamos una
personalidad distinta a la que decimos tener o a la que creemos tener. La privacidad de sus teclados, en la privacidad de sus teclados, dice Stephen Davidovich, la gente confiesa las cosas más peregrinas. A veces, ¿por qué? Porque la gente ahí siente absoluta libertad. Siente absoluta libertad. Entonces le preguntan por una cosa y expresa un sentimiento, pero cuando se va a indagar cómo piensa esa persona, en muchos casos puede ser totalmente distinto a cómo esa persona dice que piensa. Y le voy a poner un ejemplo. Y esto tiene que ver con trabajos de grandes empresas encuestadoras en Estados Unidos, que no son las encuestas las que están equivocadas, sí, porque las encuestas han recibido esa respuesta. Sin embargo, la respuesta no ha sido la respuesta correcta y las encuestas, al dar a conocer esas respuestas, no han hecho otra cosa que reflejar lo que el mercado le dijo. Pero resulta que lo que el mercado le dijo es distinto en esos casos que él examina ahí, muy distinto a la realidad. Le voy a poner este ejemplo, y no puedo detenerme mucho como ayer porque tengo otros temas muy importantes. Pero este ejemplito que él ha examinado en varios casos. Estamos hablando de que no voy a citar, digamos, nombres de encuestadoras para no crear confusiones ni que se pueda interpretar esto con una lectura distinta. Me quedo en empresas prestigiosas, muy prestigiosas y bien acreditadas. A esas empresas en Estados Unidos, no en la República Dominicana, las mujeres le dicen en promedio que tienen relaciones sexuales 55 veces por año y utilizan preservativos el 16% de las veces. Es decir, las mujeres en Estados Unidos están teniendo relaciones sexuales, dicen que tienen un promedio de relaciones sexuales, las mujeres activas sexualmente, 55 veces en el año, y que de esas 55 veces usan preservativo el 16% de las veces. ¿Ustedes saben cuánto suma eso en uso de preservativos? De acuerdo con el dato que dan las mujeres, eso suma 1.100 millones de preservativos usados por año en Estados Unidos, de acuerdo con los datos que dan las mujeres estadounidenses. Cuando se conversa sobre la misma pregunta con los hombres activos sexualmente, ellos dicen, con los hombres heterosexuales, declaran usar 1.600 millones de preservativos. Entonces el dato llama la atención porque dicen, bueno, pero es el mismo mercado. Y como si las mujeres están usando 1.100 millones de preservativos, los hombres están usando 1.600 millones de preservativos. Ahí hay un dato que no concuerda. O están mintiendo las mujeres o están mintiendo los hombres. O habrá que buscar un número intermedio entre los preservativos que dicen las mujeres que se usan y los preservativos que dicen los hombres que se usan. Uno de los dos se supone que están mintiendo. Cuando el macrodato hace su trabajo científico, entonces concluye en que no es que uno de los dos está mintiendo, es que los dos están mintiendo. Es que los dos están mintiendo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué pasa? Que de acuerdo con Nielsen, esa es la empresa incluso que nos mide a nosotros, que mide todo lo que tiene que ver con el mercado de la publicidad y todas estas cosas. De acuerdo con Nielsen, la compañía global de gestión de información acerca de lo que se ve y compra el consumidor por año, lo que ocurre con el consumidor, de acuerdo con Nielsen, pues por año se venden en Estados Unidos 600 millones de preservativos. Es decir, en un mercado donde se venden 600 millones de preservativos por año, 600 millones de preservativos por año, las mujeres dicen que usan pues
1.100 millones y los hombres dicen que usan 1.600 millones, pero apenas se venden por años 600 millones. Ahí, con la aplicación del macrodato, se comprueba que una cosa está diciendo la gente y que otra cosa es la realidad. Y así en muchos otros temas. En Instagram, por ejemplo, la gente siempre simula una cultura que va más allá de su cultura realmente. Y siempre se presume un poquito más culta. Y ahí plantea una serie de cosas que cuando se va a lo que esa gente hace, o ese tipo de gente hace, es totalmente distinto. Por eso, por ejemplo, Netflix empezó preguntándole a las personas, don Julio, don Luis, ¿cuál es, dígame la selección de sus contenidos preferidos? Entonces don Julio le decía, mira, a mí me gusta la historia, yo quiero documentales históricos, yo quiero aquello, yo quiero esto, yo quiero... Y le planteaba una serie de cosas. Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo me siento en la intimidad de mi asunto, la gente lo que me ve, lo que me están viendo en mi confesionario, me están viendo que yo lo que me siento es a ver comedias ligeras, por no decir a ver pornografía, por no decir a ver otras cosas. Y entonces soy una persona que en una selección de contenido me coloco en una situación que es distinta a mi consumo real. ¿Qué hizo Netflix? Cambió ese método. En lo adelante, vamos a darle a la gente no lo que la gente me dice que quiere, sino lo que la gente realmente me demuestra que quiere. Entonces, por eso es el título de la obra, Todo el mundo miente. Y él lo toma en distintos aspectos de la vida. Es muy ilustrativa en muchos temas importantes. Entonces, pero tengo que pasar inmediatamente a otro de los temas